Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, ay, Dios mío, va a estar buenísimo. Hoy, queridos amigos, nos vamos a sumergir en el mundo del espectáculo turco, en un drama, en un misterio, en un auténtico terremoto mediático. Y es que ¿quién no adora un buen chisme, verdad? Hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, más comentadas y más secretas del mundo de las telenovelas, Bomba Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, los mismísimos. ¿Te imaginas? Los dos juntos, un torbellino de emociones, talento y rumores. Y es que la relación de Atay y Serine ha sido, y sigue siendo, un tema de debate, especulaciones y verdades a medias. En este vídeo vamos a desentrañar los secretos más íntimos de su relación. Vamos a explorar esa conexión que traspasaba la pantalla, que hacía que todos suspiráramos y nos preguntáramos: ¿realmente están juntos? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Hubo amor de verdad? ¿O solo fue una estrategia de marketing bien orquestada? Vamos a analizar cada detalle, cada foto, cada rumor. Y prepárense porque esto va a estar jugoso. Vamos a hablar de sus inicios, de su química en la pantalla, de cómo el amor, la fama y la presión mediática les afectaron. Vamos a indagar en los motivos de su separación, de sus posibles reconciliaciones y, por supuesto, de los rumores que han circulado a lo largo de los años. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de secretos, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es gratis. Y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos sobre tus celebridades favoritas, los secretos mejor guardados, y todo el chisme del mundo del espectáculo. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. ¿Listos? Prepárense porque esto está a punto de explotar. Empecemos por el principio, ¿les parece? Todo comenzó con la serie Medcezir. Fue allí donde el destino cruzó a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. La serie, un remake turco de la famosa DOC, fue un éxito rotundo. Y claro, la química entre los protagonistas era palpable. Parecía que la pantalla se iba a incendiar con cada escena que compartían. Los fans se enamoraron y con ellos la prensa del corazón. Comenzaron a surgir los primeros rumores: ¿será que entre ellos hay algo más que amistad? ¿Estarán enamorados en la vida real? Las fotos juntos, tomados de la mano, en eventos, alimentaban las especulaciones. Y es que ¿cómo no enamorarse de Atay Ulusoy? Guapo, talentoso, con esa mirada que te atraviesa el alma. Ganador del concurso Best Model of Turkey en 2010, Atay ya era un rostro conocido antes de Medcezir. Su paso por la serie Anferia Koydum, aunque breve, le había ganado una gran base de fans. Pero fue en Medcezir donde realmente consolidó su estatus de estrella. Interpretando a Yaman Koper, un joven de los suburbios que encuentra un nuevo mundo en Estambul, Atay demostró su versatilidad y carisma. La forma en que transmitía las emociones de su personaje, la vulnerabilidad y la fuerza que mostraba, lo convirtieron en un ídolo para muchos. Y Serine, radiante, con una belleza que hipnotiza, una actuación impecable y un carisma que la convierte en una de las actrices más queridas de Turquía. Serine ya había demostrado su talento en series como Lale Devri, pero fue en Medcezir donde alcanzó la cima de su carrera. Interpretando a Mira Beylice, una joven de alta sociedad que se enamora de Yaman, Serine capturó la atención del público con su elegancia, su inteligencia y su capacidad para expresar las complejidades de su personaje. Su belleza natural y su estilo impecable la convirtieron en un icono de la moda, y sus apariciones en eventos y alfombras rojas siempre generaban expectación. Juntos eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Su relación se convirtió en un fenómeno. La química entre Yaman y Mira era innegable, y los fans se identificaban con su historia de amor, de lucha de clases y de crecimiento personal. Los fans pedían, clamaban, que fueran novios en la vida real. Querían verlos juntos, de la mano, enamorados. Y sus deseos fueron cumplidos. Después de mucha especulación, finalmente confirmaron su relación. La noticia explotó. Los medios se volvieron locos. Las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos, las noticias en televisión. Todo giraba en torno a Atay y Serine, la pareja del momento. Y aunque siempre han sido muy discretos con su vida privada, no pudieron evitar ser el centro de atención.
Se les veía felices, enamorados, parecían una pareja perfecta. Viajaban juntos, compartían momentos especiales, se apoyaban mutuamente en sus carreras. Todo parecía un cuento de hadas. Las primeras fotos de la pareja juntos eran adorables. Se les veía sonriendo, tomados de la mano, disfrutando de su tiempo libre. Sus seguidores celebraban cada publicación en redes sociales. Cada evento al que asistían juntos. La popularidad de ambos actores se disparó aún más. Las marcas de moda y belleza se peleaban por tenerlos como imagen, y sus ingresos se multiplicaron. Pero como en todas las historias de amor, incluso en las más perfectas hay sombras. Y en este caso, las sombras comenzaron a aparecer con el tiempo. La presión mediática, la fama, los compromisos profesionales. Todo esto empezó a pasar factura. Los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decía que tenían discusiones, que las agendas no coincidían, que la distancia era un problema. La vida de una celebridad es compleja. La constante exposición a los medios, la invasión de la privacidad, la exigencia de mantener una imagen perfecta. Todo esto puede ser muy estresante y desgastante. Y el amor en esas circunstancias a veces es una tarea casi imposible. Las agendas apretadas, los viajes, los proyectos. Todo esto dificulta mantener una relación sólida, a pesar de los sentimientos que existan. Las largas horas de rodaje, los viajes por trabajo, las constantes entrevistas y eventos. Todo esto generaba tensiones. La prensa del corazón estaba siempre al acecho, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Cualquier pequeño detalle podía ser interpretado como una señal de crisis. Los fans, por su parte, exigían más y más, querían verlos juntos en público demostrando su amor. Y llegamos al momento que nadie quería, la ruptura. Sia Atay y Serena, después de varios años de relación, decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un shock para todos. Los fans estaban destrozados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las especulaciones se dispararon. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de falta de compromiso. Pero como siempre, la verdad, nunca la sabremos del todo. Los comunicados oficiales fueron escuetos, evasivos. Ambos se limitaron a decir que la separación era de mutuo acuerdo, que se tenían cariño y respeto, y que seguirían siendo amigos. Pero las preguntas persistían. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué causó la ruptura de la pareja de oro de la televisión turca? Desde entonces, ambos han mantenido un perfil bajo sobre su relación pasada. Han preferido no hablar públicamente de los detalles, de los motivos de su separación. Han evitado las entrevistas en las que se les pudiera preguntar sobre el tema, y han procurado no coincidir en eventos públicos. Pero el misterio, la curiosidad, la intriga siguen vigentes. ¿Será que alguna vez volverán a estar juntos? ¿Se arrepienten de algo? ¿Se siguen queriendo? A pesar de la separación, la conexión entre ellos sigue siendo innegable. Se han cruzado en eventos, han coincidido en proyectos profesionales. Y cada vez que esto sucede, las especulaciones se disparan. ¿Habrá reencuentro? ¿Volverán a intentarlo? Las redes sociales se convierten en un hervidero de rumores cada vez que Atay y Serena comparten el mismo espacio. Los fans reviven viejas fotos, crean montajes y vídeos con escenas de Medcezir, y sueñan con un reencuentro. Las publicaciones de ambos en sus cuentas de Instagram son analizadas al detalle, en busca de pistas o indirectas. Cualquier pequeño detalle es interpretado como una señal de que algo está pasando. Hay muchos rumores, muchísimos rumores. Que si se vieron a escondidas, que si hubo llamadas secretas, que si, la imaginación vuela. Se dice que se reunieron en secreto para hablar de su relación, que se intercambiaron mensajes románticos, que aún se preocupan el uno por el otro. Pero de momento todo son especulaciones. Lo único cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Atay ha protagonizado exitosas series como Yerde y The Protector, y Serena ha continuado cosechando éxitos en películas y series como Fi y Alice in Wonderland. Atay, después de Medcezir, se consagró como uno de los actores más importantes de Turquía. Yerde, una serie policial llena de acción y drama, le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público.
Su interpretación de Sarpilmaz, un policía encubierto que lucha por desenmascarar a una mafia, fue aclamada por su intensidad y realismo. The Protector, la primera serie turca original de Netflix, lo catapultó a la fama internacional. Serenay, por su parte, se convirtió en una actriz camaleónica, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Fi, una serie dramática sobre relaciones y obsesiones, le permitió demostrar su versatilidad y su capacidad para abordar temas complejos. Su trabajo en Alice in Wonderland, una adaptación teatral del famoso cuento de Lewis Carroll, fue elogiado por su originalidad y su talento. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. Los fans, los medios, nunca olvidan. Cada vez que Atay y Serenay protagonizan algo nuevo, la pregunta es inevitable. ¿Y si? ¿Y si vuelven a estar juntos? Las redes sociales se inundan de mensajes, de fotos, de montajes. La llama sigue encendida. El impacto de Medcezir en la cultura popular turca fue innegable. La serie se convirtió en un fenómeno social, y la pareja Atay y Serenay, en dos de sus figuras más emblemáticas. Su estilo, su forma de vestir, sus peinados, todo era copiado por sus fans. La serie generó una gran cantidad de productos de merchandising, desde ropa y accesorios hasta juguetes y videojuegos. Y es que la historia de Atay y Serenay es un ejemplo de cómo el amor, la fama y la presión mediática pueden ser una combinación explosiva. Es una historia llena de momentos felices, de desencantos, de rumores. Una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas, frágiles y, siempre misteriosas. Ahora es importante señalar que la información que he compartido proviene de diversas fuentes, entrevistas, medios de comunicación, noticias. Sin embargo, es importante recordar que no todo es verdad, y que en el mundo del espectáculo, la información se manipula, se exagera y a veces se inventa. Es importante ser críticos con la información que recibimos y no dar por sentado todo lo que se dice. La verdad, en muchos casos, queda oculta tras una cortina de humo. Pero eso es lo divertido. ¿No creen? La intriga, el misterio. Nos encanta especular. Y en el caso de Atay y Serenay, la historia está lejos de terminar. ¿Qué les deparará el futuro? ¿Se reconciliarán? ¿Encontrarán el amor en otros brazos? El tiempo lo dirá. Y nosotros, como buenos fans, estaremos aquí para seguir la historia, para analizar cada detalle, para disfrutar del drama. La influencia de Atay y Serenay en la industria del entretenimiento turca es innegable. Han abierto camino a una nueva generación de actores y actrices, y han demostrado que el talento y el carisma son las claves del éxito. Su impacto se extiende más allá de la pantalla. Han sido embajadores de importantes marcas, han participado en campañas benéficas y han utilizado su fama para defender causas sociales. El legado de Medcezir perdura en la memoria de los fans. La serie sigue siendo transmitida en diversos países, y sus personajes continúan siendo recordados con cariño. La historia de amor de Yaman y Mira, a pesar de sus altibajos, sigue siendo un ejemplo de perseverancia y de lucha por el amor. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de secretos y chismes. Espero que les haya gustado este recorrido por la íntima y misteriosa relación de Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya. Hemos explorado sus inicios, su amor, su separación, y los rumores que los rodean. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió algo? ¿Tienen alguna opinión sobre la relación de esta pareja? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo, compartan sus pensamientos, sus teorías, sus deseos. Quiero saber qué piensan. Y antes de que se vayan, recuerden, denle un buen like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad. Y recuerden, el chisme nunca duerme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.